¿Creéis que la filosofía sirve para algo? Sí, eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, en vivo de costa a costa y en Tecnicolor, en estrecha colaboración, un apartado especial con dilemas éticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentado por Nancy Reyes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio especial de Un Gallo para Asclepio. Yo soy Alan Argüello y hoy vamos a estar platicando con Nancy Reyes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea para ustedes. Yo soy Adrián Ardilla Lara y estamos muy felices porque estamos en vivo y en directo con nuestra querida amiga Nancy Reyes. De costa a costa, en vivo y a todo color, sin Oscar Merino, que nos falló en este programa especial, este programa de Un Gallo para Asclepio, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con ustedes, nuestra querida colega, amiga y compañera Nancy Reyes. Nancy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo especialmente buenas tardes porque este programa también se va a transmitir a través de Radio UA, para quien lo alcance a escuchar el día 3 de noviembre, ¿sí? Yo soy Nancy Reyes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a hacer esta colaboración con nuestros amigos de Un Gallo para Asclepio, un podcast que ustedes pueden escuchar en varias plataformas, entre ellas Spotify y YouTube. Y bueno, este es una colaboración con el programa de Dilemas Éticos de la Autónoma de Aguascalientes. Un lindo crossover, Dilemas Éticos y Un Gallo para Asclepio. Pues vamos a empezarle, ¿no? Nancy, ¿quieres presentar el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar para nuestros escuchas de la universidad y de Un Gallo para Asclepio? Bueno, el tema es para mí importantísimo y muy amplio. Estoy hablando específicamente de la divulgación científica y filosófica, sus alcances y su relevancia en la actualidad, y sobre todo, pues, ahí problematizar respecto a, pues, a las responsabilidades de quienes son encargados de transmitir el conocimiento o las ideas en las distintas plataformas. Y bueno, en la actualidad surgen varias disputas, sobre todo en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter, ¿va? Entonces, la inquietud surge a partir de que hemos estado viendo algunos influencers en estas plataformas que parecen no tener muchos filtros a la hora de decir las cosas, o bueno, digo parece porque tal vez tengan sus propios filtros a través de sus mismos y particulares intereses, ¿no? Pero pues surge la duda, ¿no? Surge la duda dentro de la filosofía, dentro del quehacer filosófico profesionalmente hablando, ¿no? ¿Cuáles serían esos límites y qué importancia tienen para la transmisión del conocimiento en la actualidad, ¿no? Vemos muchísimos problemas al respecto, pero quisiera comenzar por decir que me di a la tarea de investigar, que no necesariamente es algo muy nuevo. De hecho, estas formas de transmitir el conocimiento más allá de la academia no son nada nuevas. Recuerdo por ahí algunas, no específicamente filosóficas, pero sí científicas, empezando por Carl Sagan, a mediados del siglo XX, ¿no? Con un programa llamado Cosmos, que he seguido después por uno de sus grandes aprendices, Neil deGrasse Tyson, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, con ellos se entiende que bueno, la difusión del pensamiento científico es necesaria para que la gente pueda conocerlo y se pueda ampliar, ¿no? Y en el caso de la filosofía no es ninguna excepción. Tenemos algunos conocidos, como lo es, por ejemplo, Darius Tarriver, que nunca lo podré pronunciar bien, pero es el primero que me viene a la mente, ¿no? Nadie puede. Tal vez él. ¿No? Y él es uno de los representantes de esta difusión filosófica en la actualidad, que también tiene sus redes sociales, pero se maneja principalmente por un equipo de trabajo que se dedica a editar de manera muy, muy rigurosa también su contenido, ¿no? Y en comparación a estos otros difusores del conocimiento y de sus propias ideas, parece que se sale un poco de las manos, ¿no? Quiero decir, no voy a satanizar para nada
la difusión, porque precisamente esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Con el podcast, con la radio. Hay que transmitir el conocimiento, hay que ese conocimiento y esas ideas puedan llegar a más gente y no necesariamente que estén encerradas en un aula o en una biblioteca, ¿no? Y entonces no se trata de satanizar o de hacer bipolaridades ahí, ¿no? Es algo necesario y útil, pero ¿cuáles son sus alcances y cuáles son sus límites? Es una pregunta que yo les arrojo. Muchas gracias, Nancy. Creo que la relevancia de la divulgación de la filosofía o el valor que se le da a la divulgación de la filosofía me parece que tiene algo de reciente, ¿no? Lo digo porque parece que se ha construido en las universidades una visión de la filosofía que tiene que ver con el rigor, que tiene que ver con la academia, que tiene que ver con el lenguaje críptico en el que están escritos muchas veces los libros de filosofía, ¿no? Normalmente es una decepción ir a leer a Kant de buenas a primeras, por ejemplo, ¿no? Agarrar y decir, la crítica a la razón pura, claro. Estoy en preparatoria, qué buena idea. Y eso suele alejar a la gente. Pero también cuando estudias en filosofía suele suceder que los propios profesores satanicen, por así decirlo, la divulgación de la filosofía, pensando que con esto la filosofía pierde en rigor o que se prostituye, ¿no? Porque los filósofos, pues obviamente no necesitamos dinero ni cosas de ese tipo, ¿no? Mentira. Sí. No nos da hambre por la condición propia del filosofar. Entonces me parece muy importante, pero al mismo tiempo creo que está, como decía, cobrando especial relevancia, en principio, porque los egresados de las facultades de filosofía, pues no tienen muchas opciones laborales, ¿no? O sea, están para dar clases o para seguir estudiando y pedir becas. Entonces parece que la divulgación de la filosofía es un espacio también laboral, ahí donde la universidad ya no supo qué hacer, porque en algún punto de la historia la filosofía se volvió una carrera y qué bueno que no entró dentro de los marcos productivistas y no empezó a haber fábricas de filósofos, pero pues está el problema del desempleo. Entonces eso por el lado de la divulgación, que creo que es tan antigua como la filosofía misma, ¿no? Pienso en la división entre los textos esotéricos y exotéricos en Aristóteles, como algo que ya distingue dos grupos, ¿no? Un grupo sectario, por así decirlo, que está bien en contacto con la tradición, y otro que se aproxima. Pienso en el protréptico, ¿no? También como esta exhortación o invitación al filosofar. Sin embargo, lo que describes ahora parece que es el otro lado del péndulo, que hay por ahí fenómenos extraños que sin ser filósofos, de repente utilizan las armas de los filósofos y las utilizan para acomodar sus discursos. No hablo de Darío, por ejemplo, pero sí estaría pensando en Diego Rusarín, que es bien curioso porque pareciera como si asistiéramos allí a otra vez a una nueva sofística, ¿no? Pero bueno, más adelante creo que quisiera hablar de él porque no es precisamente negativa mi opinión. Sin embargo, sí, reconozco que cada vez está teniendo más popularidad, más auge, y en este sentido, la pertinencia de la pregunta ¿hasta dónde? Pues yo diría que quizá mi única brújula ha sido que a pesar de que la divulgación de la filosofía se construye a contrapelo de la tradición filosófica o a contrapelo de la institución, no debe nunca darle la espalda. O sea, un tratado, una charla, un programa de radio, una clase o un taller de divulgación de la filosofía, aunque tiene la intención de entablar comunicación con un público que no es precisamente el nicho central de la filosofía, que no son precisamente los académicos, sí, no por ello va a perder rigor, no por ello va a haber referencias textuales a los autores, no por ello se va a perder de profundidad la discusión, y al contrario creo, desde la práctica filosófica, por ejemplo, que trabajando con habilidades del pensamiento que los filósofos utilizan en sus reflexiones, pues uno puede profundizar tanto como se quiera, independientemente de si ha estudiado o leído filosofía antes. Yo por otro lado, y quizá viendo la otra parte de la moneda, sino de nosotros, el público, parece cada vez más que hay una revitalización por voy a decir una palabra terrible, el consumo de la filosofía. Cada vez vemos más que hay más personas interesadas en, sin volverse académicos, sin volverse profesionales, sin volverse especialistas, que cada vez más hay un genuino interés en consumir, en abocarse, en interesarse de manera genuina. Y eso puede ser el pie para que aparezcan personajes, pues no sé si desde nuestra trinchera satanizados o
o victimizados como esos que son el puente entre el público y la filosofía. Mencionas a Rusarín, a mí me pareciera que Rusarín puede ser como un actor puente entre el público que está deseoso de interesarse por la filosofía, y qué mejor que se la dé a alguien que puede hablar en los términos que habla su influencer, su podcaster y su youtuber de confianza. Okay, y también teníamos a la figura de José Vasconcelos, que se había convertido en un referente, por lo menos en los años 40, 50, con un programa de televisión. Se juntaba con otros 2 invitados y se ponían a platicar acerca de los problemas políticos que se habían desarrollado en México. Sobre todo, yo recuerdo uno que hablaban del petróleo, de por qué no tenía que privatizarse, de por qué debía mantenerse dentro de la nación, y de una forma u otra incitaba a las reflexiones filosófico-políticas, si quieren, ¿no? Ahora en la actualidad lo que les comentaba pues era la figura esta de Fernando Savater, que también se convierte en el gran divulgador de la filosofía, por lo menos en habla hispana, y que termina siendo ignorado también por los mismos de filosofía. Sin embargo, Savater sigue siendo una figura mediática que sale en la televisión, que lo contratan para ciertos reportajes, que tiene ahí publicaciones también un poco más interesantes, como una biografía intelectual de Nietzsche, y que de otra forma también sigue siendo aplaudido. Por ejemplo, en la UNAM le dieron el doctor honoris causa, pero también somos nosotros un poco bajo esta línea del comité de filosofía, de que si alguien no estudia la carrera de filosofía, independientemente de su maestría o su doctorado, somos muy reticentes a aceptarlo con la totalidad, ¿no? El ejemplo ahora que comentaban de Rusarín, que es ingeniero y demás. Diseñador, ya van 2 veces que me confundo, y que no termina, y que termina metiéndose con Deleuze y con los marxistas estos y todos estos personajes que dices, bueno, pues sí son importantes, pero parece como que muchas veces se convierten en personajes engañabobos para alguien que no tiene una tradición, y no es porque desdeña a Deleuze, sino porque también se convierten en figuras populares, que a fin de cuentas es eso, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? De llegar a dar a conocer la filosofía a todas las personas. Sin embargo, yo tengo ahí mis reticencias con Rusarín, porque en algunos análisis que hace, y Alan me decía, bueno, es que también a quién le ponen, ¿no? Terminan siendo muy escuetas, creo yo. No he visto todos sus episodios, pero también les dije, bueno, habrá que darle la oportunidad. Lo que sí aplaudo yo es que se haya convertido también en esta figura mediática, porque creo que de una forma u otra la derecha o los libertarios estos habían tomado mucho los reflectores. Los libertarios. Sí. Y tenías que ponerte a la par de ellos, ¿no? Yo aplaudo a Rosario porque se pone a hablar con el sonso de Chumel Torres o con Máster Muñoz, y estoy esperando que algún día se vaya y se pelee con esta libertaria Gloria Álvarez, porque se convierte en un montón de griteríos sin sentido, y que desde un privilegio medio soso, que no se da cuenta. No sé, ese es mi perspectiva por ahora. Bueno, pues yo coincido bastante con ustedes, ¿no? No se trata de hacer a un lado a todas las personas que traten de hablar de filosofía, porque eso le hace más daño a la filosofía, ¿no? Entonces, creo que hasta cierto sentido, pues, llegó el punto, ¿no? O sea, también lo hacía Sócrates, se iba con la gente a la plaza a discutir, ¿no? Y él lo veía necesario, porque hay que hacer que las personas piensen de alguna manera. Él lo tenía muy claro, ¿no? Y sí, coincido bastante, ¿no? Hay muchas cuestiones por ahí, pero sí, creo que a veces desvían bastante la discusión estos personajes, hasta el punto en el que no sabemos si están haciendo filosofía o tratando de levantar su propio ego, ¿no? y lo estábamos platicando hace unas semanas, Ardilla y yo, ¿no? Qué bueno que tengan las energías para discutir con estas personas que necesitan que alguien les diga que algo están haciendo mal, ¿no? Y no se trata tampoco de que los filósofos tenemos la última palabra ni nada que ver. Yo pienso que es muy necesario generar discusión, ¿ok? Pero también tener algún filtro. Creo que eso es algo que yo podría tratar de proponer en este sentido. Claro, para
para las profesiones en general, estaba leyendo por ahí un texto de Adela Cortina, pues existen lo que son los códigos de ética, ¿no? Para regular las actividades profesionales y poder tener una idea clara de lo que se está haciendo y hacia dónde se está haciendo, y que no todo el mundo haga lo que quiere nada más porque lo quiere hacer, ¿no? Y creo que en ese sentido, creo que hace falta un poco un código de ética que regule o algo parecido en redes sociales, para que así podamos nosotros tener pues esa certeza de que al menos lo que se está discutiendo, lo que se está diciendo, tenga algún sentido, ¿no? Por ahí creo que se está haciendo una ley para esta cuestión de evitar incluso las sectas, ¿no? El contenido sectario. A mí me da un poco de lo que acabas de decir, dos cosas que me dan un poquito de resquemor. Primero, sí, a lo mejor como un idealista, yo sí creo que el Internet surgió con la idea de no filtros, no regulaciones, sino nada de eso, y me parece que siga siendo así durante mucho tiempo, que entre menos intervención del Estado haya en el Internet, está bien, y no soy libertario. Y bueno, sí, como que poner filtros, o ya me parece como un asunto que puedes decir, claro, sí, desde la trinchera de la filosofía dices qué cosa, pero sí, entiendo que a lo mejor no decías de filtros como censura, pero tú di, no estamos, estamos platicando. No, me refiero a filtros de que cada quien se los ponga, ¿no? Porque, o sea, uno tiene que tener su propia conciencia, ¿no? Una conciencia propia. Y entonces la otra es que me parece que estos tipos surgen como, pues más bien como una reacción a una falta total de, ¿cómo ponerlo? Como de un alma, de un cariz, de un eje rector que pueda tener las redes sociales. Más bien, puede ser que las redes sociales son tan vacías que la misma gente que consumimos redes sociales ya estás un poquito cansado de lo mismo, del mismo hate de Twitter, de las mismas fotos bellas, bellísimas de Instagram, y de pronto sale gente que te tira el nombre de 2, 3 falacias del libro de copy y dices, al fin alguien que piensa como yo, al fin alguien que me representa. No sé. A mí también ahorita que estás hablando como una falta, una de las cosas que también me estaba acordando hace unos 20 minutos antes de empezar, era esta cuestión de que esos intelectuales que por lo menos salían en televisión ahí en los 80s, 90s en México, que salía Krause, salía Paz, salía todos estos señores que le dices, ok, boomer, sit down, please. Sí, de Editorial Clio y México siglo XX, ¿no? Sí, todos esos intelectuales que de una forma u otra estaban presentes como ciertas figuras rectoras dentro de los intelectuales, pues se fueron muriendo, fueron acabando, y no hubo ninguno que se pusiera en ese lugar, ¿no? También ya esta figura del intelectual, pues se vio desfasada desde los años 60, ¿no? Con Sartre, con todos estos personajes. Y ahora lo tenemos en las redes sociales, por ejemplo. Sí, llegó el Internet. Ocurrió que llegó el Internet. Bueno, pues a mí me parece de lo que han dicho que sí, que comparto las decidas. Por un lado, sí que hay problemas con quedarnos con estas visiones de la filosofía, con estas formas de hacer filosofía sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con el debate, con la evidencia del otro, porque básicamente lo que más alimenta las redes sociales, estos debates de Rusarín, por ejemplo, ¿no? Es como Rusarín deja en ridículo a no sé quién o no sé cuál. Así les ponen a todos. Sí, sí, deja en ridículo a tal. Y es que eso es lo que vende, ¿no? Eso es lo que mueve, que ver un poco de polémica, un poco de acción. Sobre la censura creo que ya hay bastante, ¿no? Hay una agenda moral de lo que debe y no debe haber en YouTube, por ejemplo, y no se censuran cosas como La Rosa de Guadalupe. Eso yo creo que debería ser lo primero en la lista. ¿Qué clase, por ejemplo, de valores morales se pretenden para una comunidad o para la masa en este caso? Y lo que yo les quería decir de Rusarín en particular es que sí, parto de un odio hacia él, de un odio de estar tan en el micrófono y tener tan poco que decir, pero de repente voy a sus análisis y digo, bueno, sobre todo porque me puse a ver el video donde debate con Carlos Muñoz, lo que creo que está ocurriendo ahí es que, igual que Sócrates, a lo mejor es un símil muy chafa, pero
está evidenciando la estupidez de los que pretenden ser sabios, básicamente, ¿no? Entonces, y de repente parece la cosa más sencilla, porque en este supuesto debate, Carlos tiene esta idea de afirmar y partir de la evidencia y de sus propios dogmas, y lo que hace Rusarín es básicamente denunciar sus presupuestos. Dice, tú estás presuponiendo esto, estás dando por sentado esto, y eso lo convierte en un genio, ¿no? O sea, alguien descubre que las afirmaciones tienen presuposiciones y que las presuposiciones son compromisos metafísicos y que son muy fáciles de criticar, y entonces siempre hace esto como de dar un paso hacia atrás. Sí, me parece odioso y nefasto por lo que tiene de espectáculo, pero lo que está haciendo es lo que hacen los filósofos, ¿no? Denunciar las inconsistencias de una idea, dar la vuelta, dar el argumento contrario, y al final del debate, ahí donde Carlos Muñoz dice, bueno, si quieren seguirlo a él, síganlo a él, si se quieren quedar dormidos, pero si quieren ver una visión del mundo con liderazgo, síganme a mí. Y lo que hace el Rusarín básicamente es agradecerle por el tiempo y decirle que es una buena idea que de vez en cuando escuchemos a las personas que piensan lo contrario a nosotros. Y sea filósofo o no sea filósofo, para no utilizar los criterios de los que reniego cuando quiero hacer divulgación de la filosofía, no le cerraría yo las puertas a alguien con el que coincido a un nivel tan profundo, ¿no? Es decir, sí, nos haría muy bien de vez en cuando escuchar las ideas contrarias, por más ridículas que suenen, ¿no? Y entonces, más bien lo que creo que le hace es tratar de pensar un poco, y sí tiene sus dogmas muy, muy clavados, y a lo mejor están fundamentados a medias, pero lo que rescato de él es la actitud. Creo que tiene una actitud, una disposición filosófica, una disposición para darle la vuelta al argumento. Concuerdo contigo, me gusta. Bueno, yo tenía también, la verdad, yo tuve estos acercamientos, les digo, con Rusarín sobre todo, porque empezaron a salir los memes posteriores a la pelea que tuvo con el Máster Muñoz, y evidentemente, como dice Alan, se convirtió también en un gran referente, porque hace unos días también alguien me hablaba de que su papá era muy de derecha y que de repente empezó a ver los videos de Rusarín y se empezó a quejar de este tipo, de los gobiernos un poco más liberales, y que cuando dijo, no, de lo que se trata es de la redistribución de las riquezas, pues le voló la cabeza, sobre todo porque no esperaba que dijera eso, ¿no? Claro. Y tienes una influencia directa sobre eso, y creo que en gran parte pues va a ser su bandera. Quitar la máscara a estos engañadores de cierta forma, pero a fin de cuentas se manejan en un nivel sofístico extremadamente bueno, ¿no? Ver los videos y ninguno de los dos se traba en ningún momento, sea el Muñoz, sea Rusarín, sea Carlos Vallarta, sea Roberto Martínez, que Alan admira mucho, sobre todo cuando habla de esta cuestión secretamente, sí. No, te dije que no le dijeras a nadie. Traerlo un poco a colación, ¿no? Porque también se convirtió como en el mediador de estas figuras, ¿no? De que llega a las entrevistas y termina hablando de su libro. Creo yo también, a lo mejor para terminar con mi intervención, que lo que platicábamos hace un par de semanas respecto a la responsabilidad que cada una de las personas tiene al dar su opinión y al establecer una idea diferente, ¿no? Castigados, cancelados, aplaudidos de una forma u otra, y como consecuencia por lo mismo hay que hacerse responsables de lo que se diga. Me parece que el intento de ejercicio de acercar un poquito el pensamiento filosófico, el pensamiento de las humanidades al gran público, eso siempre es loable, sea de quien sea que venga, es loable, pero sí habría que desconfiar un poco de los sofistas. Siempre los sofistas son personas de desconfiar. Pues bueno, queremos agradecerte por la invitación en Un Gallo para Asclepio, todos, Alan, Adrián, Ardilla y Merino, Oscar Merino, que no se encuentra aquí con nosotros, pero miembro honorario y honorífico de nuestro club de Un Gallo para Asclepio. Invitar a tu público de la universidad a que nos escuche, invitarte a ti a que vengas a nuestro estudio a grabar, y nosotros con gusto ir a la Universidad Autónoma de Aguascalientes a grabar con ustedes, y recordarles a tu gente, a nuestra gente, que nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Un Gallo para Asclepio y en todas las plataformas de podcast. Excelente, pues muchas gracias a ustedes por acceder a esta conversación.
Me parece que siempre tener varias voces, varios puntos de vista es necesario, como lo están diciendo, y sobre todo con un tema así, ¿no? Tal vez yo propondría también reformular estas cuestiones. Tal vez hay algunas redes sociales que son muy dadas a la censura y otras que se prestan más al debate. Pues hay que aprovechar lo bueno de cada una, ¿no? Y también hay que aprovechar este tipo de medios como radio, ¿no? En especial este programa de radio se transmite pues por Radio UA, es el 94.5 FM, pero también lo pueden escuchar a través de la página de internet, ¿sí? Y bueno, pues les agradezco también a ustedes la oportunidad de participar en su podcast y espero que no sea la última. Muchas gracias, Nancy. Que estés muy bien. Nos vemos. Hasta Bye. Bye. Bye.